Bienvenido a tu casa, bienvenido a The Translation Show, el canal en YouTube en donde el traductor es protagonista. Yo soy Damián Santilli, los saludos desde Buenos Aires, la ciudad de la pizza y los Y piquetes. aquí Rafael López desde Tomelloso, el pueblo del vino, del queso manchego y en el que hacen las mejores pizzas del mundo. Créanme lo que les digo. Bueno, lo primero que quiero hacer, Dami, es dar las gracias a todos nuestros seguidores por todo el apoyo que nos han dado. Sin duda alguna, los primeros vídeos han superado todas nuestras expectativas. Más de 1000 visitas, un montón de suscriptores. Yo creo que esto se merece un brindis, ¿no, Damián? Pero no un brindis cualquiera, sino un brindis con el famoso traductoril, el que nos va a permitir que no se nos suba el éxito a la cabeza, ¿eh? Así que, Dami, Salud, chin Rafa. chin. Hemos tenido saludos desde Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, España, Argentina, por supuesto. Muchas gracias de verdad por el apoyo, por la buena onda en las redes sociales. Tuvimos muchísimos saludos en Twitter, Rafa, donde la Sí, gente empezó a comentar, a decir cosas muy lindas en Facebook también y otras redes sociales. Así que gracias de verdad. Si nos quieren seguir, estamos en Instagram con @The Translation Show y también estamos en Facebook con facebook.com/The Translation Show y por supuesto www.thetranslationshow.com es el canal de YouTube en donde ustedes pueden ver todos los videos. Así que gracias y bienvenidos a este primer programa de entrevistas en donde hoy vamos a tener una visita súper especial, Rafa. sí, hoy viene a visitarnos a este primer programa de entrevistas el grandísimo José Castro, traductor gallego, gallego en el doble sentido, de gallego y gallego, porque realmente Gallego. es de Galicia. Tengo que trabajar un poquito el acento todavía, Damián, pero bueno, ahí estamos trabajando en ello. Así que nada, sin más dilación, pues vamos ya con la entrevista. Esperamos que os guste. Bueno, pues vamos ya con la entrevista de The Translation Show. Hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos a José Castro, que es uno de los traductores más mediáticos dentro del mundillo de la traducción. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Rafa? ¿Qué tal Dami? Muy Buenas, bien, aquí. buenas, José. ¿Qué ganas teníamos de entrevistarte? ¿Qué andas haciendo últimamente por ahí? Cuéntanos. Mil cosas, estoy con muchas traducciones, estoy con traducción, con corrección, desde el 22 de diciembre que me entraron varios proyectos, estoy ahora terminando la tercera de 3 series que estoy traduciendo para televisión, alguna para Netflix, otra para canales de acá de España, en español neutro, en español de España y luego traducciones y correcciones diversas. La verdad es que me mantengo muy entretenido. ¿Cómo haces para combinar la traducción con salir en la tele y todo lo demás? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta, porque yo siempre comento que tengo a veces que luchar contra mi fama, porque cuando trabajas en tele, en radio, en los medios, estás como muy expuesto y la gente, uno de los comentarios que yo más oigo, o una de las preguntas que más me hacen es, pero tú aún sigues traduciendo. Y claro, el 90% de mi tiempo lo paso delante del ordenador podrido como el resto de nosotros, pero esto es lo que pasa con las redes sociales, que convertimos la excepción en la norma. Igual que en las redes sociales lo que solemos poner es lo bien que nos va, lo bien que hemos comido. Obviamente yo fotografío y documento lo excepcional. Y lo excepcional en mi caso es esa parte mediática que tengo. Pero, por ejemplo, esta noche tengo programa de radio. Yo salgo a las 12 de la noche de casa y vuelvo a la 1 y eso es todo. Y lo mismo con los programas de televisión, que me llevan apenas unas horas, porque no estoy presentando ningún programa, estoy de colaborador en un par de programas de televisión. Pero claro, cuando salgo, pues sacas la foto, sale mucho porque los propios canales, los propios programas tienen sus propias redes sociales y entonces lo menean mucho. Entonces la gente le da la sensación de que, como eso es lo más visible, me dedico más a eso que a la traducción. Pero claro, es que queda como muy lamentable, un poco loser el otro día más traduciendo delante de la computadora. Nadie se saca fotos trabajando, a no ser que digas, llevo 4 días sin salir de casa y no me he duchado. Entonces, digamos que, bueno, por resumir, el 90% de mi tiempo estoy traduciendo. Oye, José, mira, yo una de las cosas que estaba muy interesado en preguntarte es cómo abordas los procesos creativos a la hora, por ejemplo, de montar una charla, una de esas charlas que tanto éxito tienen y que todos siempre esperamos cada vez que vamos a un evento de traducción. Dices que tienes poco tiempo realmente porque nos has contado más o menos cómo es uno de tus días. Bueno, ¿cómo encuentras la tranquilidad, la calma necesaria para crear una charla creativa, una charla divertida? Y luego, por otro lado, también, ¿cómo lidias con la presión a la hora
de dar una charla, porque no es nada fácil ponerse delante de audiencias de más de 100, 200 personas, y esto es algo que tú haces muy habitualmente, ¿no? Y parece como que todo es muy fácil, porque tú llegas ahí, das tu super charla y fantástico, pero yo creo que hay mucho más trabajo detrás de lo que parece. Y bueno, pues quería saber más o menos cómo te enfrentas tú a todo eso cada vez que te toca subirte ahí a la palestra. Bueno, es un comentario que me hacen con mucha frecuencia, ¿de dónde sacas tiempo? Y yo le digo, ¿por qué no se lo preguntan eso a mi amiga Pilar, a mi amiga Esther, separadas, con 2 hijos, traductoras, freelance? O sea, Vaya. como que parece como más... Quiero decir que es normal y entiendo que me hagan esa pregunta, pero no es tan común que se lo diga a muchas colegas y sobre todo madres, y especialmente madres separadas, que hacen lo mismo que nosotros, pero tienen muchísimo más trabajo. O sea, me río yo del poco tiempo que tengo. Eso para empezar. Pero que- yo creo que si mis charlas tienen éxito es porque cuando a mí me ofrecieron dar la primera charla en el año 95, dije, o me lo paso bien o no la doy. O sea, Ajá. de hecho hay charlas sobre especialidades de traducción que yo hago. Yo, por ejemplo, soy conocido por la traducción audiovisual, pero lo que más hago es traducción técnica y localización de software. Pero me aburre mucho más hablar de eso. Claro. Entonces, no doy clases de localización porque reconozco que abro el Excel y me aburro. Pero, ¿Te aburrís solo? ¿Preferís aburrirte solo sin aburrir a nadie al resto? o sea, para mí la condición, quizás porque yo, como todos nosotros, hemos ido a congresos, y de hecho por eso también creamos un poco palabras mayores, hemos ido a congresos donde hemos visto a gente hablar de lo nuestro, nos hemos aburrido, pero soberanamente, ¿no? ¿Por qué tiene que ser tan tedioso algo que yo hago? Sin citar muchos nombres, yo recuerdo una vez un congreso en Barcelona que también me abrió un poco los ojos, en el que se hablaba de una especialidad, no voy a dar demasiados datos, y estábamos varios allí que llevábamos años traduciendo eso. Y los que daban las clases pertenecían un poco más al mundo académico, sin que esto sea una generalización. Y de repente me dice un colega que lleva más años que yo trabajando, me dice, ¿están hablando de lo nuestro? O sea, era como, no sé, ¿qué están contando? O sea, era una cosa como una teorización, unas citas y una pompa que tampoco me parecía demasiado divulgativo. Creo que también tiene que haber en todo un lado teórico, y eso yo lo dejo a los del mundo académico, que además es perfecto que lo hagan así, pero yo creo que la clave es esa, que procuro contar cosas y a veces de hecho me paso. O sea, si peco de algo es que a veces me caigo demasiado en la anécdota, un poco en la anécdota del abuelo Cebolleta y del cuñado, y, y no me centro tanto en el contenido. De hecho, en tono un mea culpa. Pero básicamente es eso, intentar no aburrir y no aburrirme yo. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra ese punto medio? Porque también a veces no sirve demasiado, o sea, como vos decís, las charlas académicas están muy bien, pero también pasándole, digamos, pensemos en un buen académico cualquiera, es como que tenés que llegar a un punto de concentración muy grande y demás como para decir, bueno, me llevo algo de esto porque no me pude, no me aburrí o lo que fuera, ¿no? En un congreso, en el ámbito de un congreso, en las clases, en una universidad es otra cosa. Pero tampoco, o sea, por ahí ha habido algunas presentaciones que he visto de gente que por ahí nueva o que intenta abordar la presentación desde el humor y lo único que hacen es tirar chistes que a veces ni siquiera son chistes buenos, porque si fueran buenos, por lo menos. Pero ¿cómo se hace para lograr ese punto medio? Porque el académico es también muy académico, entonces es muy difícil pedirle a un académico que haga algo entretenido a la vez, no le va a salir. Pero vos creo que lográs muy bien eso, o sea, lográs muy bien porque no venís del lado académico, pero lográs muy bien entretener a la vez que informás. Entonces, ¿cómo se llega a ese punto medio? Pues mira, yo eso también lo he aprendido. Yo doy clases de comunicación oral, aunque no me considero un comunicador formado en ese sentido. Yo doy clases de hablar en público, ¿no? De comunicación oral. Y las doy además a gente que no tiene nada que ver con nosotros, con los profesionales de la lengua, a gente de muy diversas profesiones, ¿no? Y he aprendido mucho en esos cursos. Entonces, yo lo que acaban siendo casi un poco terapéuticos. Yo creo que todos tenemos un encanto a la hora de contar las cosas. O sea, nosotros mismos nos conocemos, nos hemos tomado un café, hemos hablado distendidamente y a mí me encanta escuchar a Rafa, me encanta escucharte a ti, nos hemos entretenido mucho. La cuestión es trasladar ese yo del café, de la charla distendida, al estrado, que es fácil de decir. Y de hecho yo en estos cursos que doy le mando a la gente, les mando unos ejercicios y es que preparen una pequeña charla formal sobre algo serio de su trabajo y luego les digo que me cuenten una anécdota que les ha pasado en su día a día sin preparación y sin guión.
y los hago ver a esas dos personas, porque se convierten en dos personas en los vídeos que grabo con ellos. Entonces digo, tan pronto yo te digo que tienes que preparar una charla, te digo las palabras clave, preparar, charla, serio, congreso, inmediatamente empiezas a adoptar una posición, un lenguaje corporal, y sin embargo cuando me vas a contar una anécdota, te relajas porque es algo que te ha pasado y de repente sale tu yo, encantador. Uno me aburre y otro no. En el caso exagerado de alguien que dice, no, es que yo se me da fatal hablar en público, ¿no? Digo, no, ahora perfectamente me lo estás diciendo y estás siendo muy comunicativo, ¿no? Entonces, aunque sea difícil, yo creo que hay que hacer eso, intentar contar las cosas. Yo les digo, tienes la seguridad, todos nosotros, cualquier persona que tenga que dar una charla, generalmente cuando te invitan a dar una charla, es porque alguien ha visto en ti que tienes conocimientos suficientes como para poder transmitírselos a otros. Hay que quitárselo también un poco el miedo que tienen muchos y que es fidedigno o legítimo, quiero decir, que gente que va a estar como público sabe tanto o más que tú sobre lo que vas a hablar. Bueno, pues yo he ido a charlas en los que sabía mucho más que el ponente, pero yo creo que todos aprendemos de la forma de comunicar de otro. Entonces es un poco intentar relajarte, confiar en tus conocimientos, no aferrarte demasiado a los PowerPoints y a la lengua escrita, porque eso te ancla un poco, e intentar contar las cosas como si me las estuvieses contando en un bar a un amigo o a un colega. Ese es el trabajo que hay que hacer. Yo no digo que sea fácil, ¿no? Quizás yo puedo tener más facilidad para eso porque, bueno, porque soy extrovertido y entonces supongo que tengo más facilidad. Y después de unos cuantos años, pues también he tenido práctica y me va saliendo mejor. Al principio mis primeras charlas era un horror. Yo recuerdo una vez una charla en Estados Unidos, mi primera charla en la ATA, en Colorado Springs, en el año 1996, que recuerdo que terminé la charla. Primero que los chistes que llevaba preparados no funcionaron. También tengo que aprender a traducirme porque yo iba muy de español de España, no percibía las connotaciones de las palabras que decía y el humor, y la gente no se reía. Y terminó la charla y me di cuenta que había sido un fracaso, ¿sabes? Entonces dije, claro, también cada público requiere... yo con los nervios precisamente y con mi acento español resultaba como muy agresivo. Mi humor era como, no, porque... era como, yo veía que la gente se intimidaba, ¿no? Reíste o te pego. Y era como, esto es muy gracioso lo que estoy contando. Se tienen que reír. Entonces creo que hay que adaptarse también un poco al medio, a la persona que tienes delante. Y por supuesto yo no doy la misma charla, aunque sea sobre el mismo tema, a 15 colegas aquí en España, que a 200 en Buenos Aires o a 300 en Perú recientemente. Entonces no hablo de la misma manera, cada país también tiene sus códigos y hay que saber adaptar. Por ejemplo, yo en Argentina siempre me he sentido muy cómodo porque creo que tenemos un nivel de comunicación, y hablo ya de países, de humor, de ironía, que puede ser similar, pero a lo mejor no es igual al que puede haber en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni es mejor ni es peor, es distinto. Entonces, adaptarse también un poco a eso, pero sobre todo ver que tú estás disfrutándolo y que estás relajado y que intentas serlo más tú. Con los nervios, además, yo siempre defiendo mucho a la gente que dice, estoy muy nervioso, me voy a equivocar. Perfecto. La gente se solidariza mucho con los ponentes que se equivocan, porque sienten esa cosa, ay, pobre, está nervioso. Entonces, eso es muy natural. Todo lo que sea natural, perfecto. Sí, pero luego también es verdad que los traductores pueden llegar a ser bastante críticos en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque son un público muy perfeccionista, que están ahí al detalle, a ver si te pillan ese punto que no has puesto en la diapositiva del PowerPoint, esas comillas y demás. Y eso, cuando estás empezando a dar charlas y demás, la verdad es que presiona mucho. Y no solamente las primeras veces, yo creo que cada vez que tienes que subirte a un escenario a dar una charla, realmente tienes que volver a superar lo mismo que ya has superado en veces anteriores y que también depende un poco de las circunstancias que te encuentres en ese día. Y eso tú sabes largo y tendido. Me imagino que más de una y de dos veces habrás tenido que superar alguna crítica o algún momento complicado como el que nos ha contado, por ejemplo, de Estados Unidos, que no tenía ni idea. Yo la verdad es que todas las charlas que he visto tuyas han sido un exitazo. O sea que, bueno, pues la verdad es que es curioso haber escuchado esa anécdota. Luego, José, entonces el tema por ejemplo, de los haters, de las críticas y demás, ¿cómo lo llevas después de todos estos años? Bueno, yo, hombre, todos tenemos nuestro corazoncito y obviamente a veces te duele, pero la- eh,
es otra cosa que también que le digo a la gente, y yo he tenido que hacer un poco de terapeuta para algunos colegas jóvenes que empiezan y de repente directamente me han escrito porque tienen confianza conmigo y me hacen esta pregunta, pero a título personal porque están sufriendo el acoso, ¿no? El problema que hay es un problema cultural. A nada que sobresales, la exposición te va a traer haters regalados. Va a empezar a aparecer. Hagas lo que hagas, lo hagas bien, lo hagas mal. Hay gente que, incluso, yo también comprendo que es una reacción muy humana y todos pecamos de eso. Si yo les pregunto a ustedes por una persona famosa que conozcamos todos, Brad Pitt, todos nos hemos formado una opinión sobre los famosos. No los conocemos de nada, pero dices, ah, pues sí, me da buena onda, me cae bien o me cae mal, tiene cara de mala persona. No lo conocemos de nada, o sea, solo lo conocemos de aquí, unas ráfagas de aquí, allá, pero la exposición hace que la gente tenga la necesidad, y yo creo que es una necesidad muy humana, de encasillar, sobre todo de saber cómo debo comportarme yo ante esa persona. El problema que tenemos, los que tenemos mucha exposición, es que creamos unas expectativas. Por ejemplo, si alguien no me ha visto a mí nunca y está viendo ahora este vídeo, dice, este hombre, están diciendo que las charlas son muy entretenidas. Viene una charla y tiene las expectativas aquí. Claro. Entonces dice, cuando me ve, si no cumplo esas expectativas, dice, pues no es para tanto, pues a mí no me parece un experto, pues a mí no me parece, como es lógico, ¿no? Entonces esa persona se convierte en un hater casi forzado. Dice, pues, bueno, pues no, pues yo le vi una charla y me pareció una mierda. Y dices, pues legítimamente puedes decirlo. Entonces ese es el problema que tiene. Y a veces... Pero cuando lo hacen abiertamente, porque por ejemplo, la gran problemática quizás, y por ahí un punto a lo que iba Rafa, es cuando por ahí lo comentan en las redes sociales o dicen tal cosa, tal otra, porque está muy bien lo que decís y es cierto, todos tenemos una opinión de Brad Pitt, pero yo no escribo en Twitter, Brad Pitt me parece tal cosa, o sea, pero con vos creo que hay gente que lo hace directa o indirectamente según si tienen agallas o no. Así. Y mucha gente. Ese es el gran, esa es el haz y el en vez, la cara y la cruz de las redes sociales. La gran ventaja que tienen las redes sociales es que ponen voz a un montón de gente en poblaciones pequeñas, en ciudades. Gracias a las redes sociales estamos aquí los tres. O sea, el poder de comunicación, pero también tiene un lado negativo y es que cualquier tarado puede escribir cualquier cosa. Y además se puede hacer mucho, mucho daño en muy poco tiempo, ¿no? Yo he sufrido ataques de anónimos, de gente que se va a un cibercafé, crea una cuenta y simplemente con que ponga @sosecastro cualquier barbaridad a @fulanito y además no sé qué, @fulanito y ya es montado, porque el famoso refrán lamentable que dice cuando el río suena es porque agua lleva. La gente que ve esas tres arrobas, los que me siguen a mí ven ese tweet, los que siguen al otro lo ven, los que siguen al otro lo ven. Entre que tú mueves la maquinaria, llamas a Twitter, bloquean esa cuenta y tal, ya hay gente que ha hecho pantallazos y ya se ha corrido la voz y ya de repente haces una pequeña mella y dejas huella, que al fin y al cabo es lo que quiere esta gente, es una falta de afecto, es una búsqueda de reconocimiento un poco extraño, un placer negativo, pero lamentablemente hay que acostumbrarse. Yo sé de gente que ha dado un paso atrás en redes, no solo en nuestro campo, sino también en el mundo audiovisual. Conozco mucha más gente aún, gente que se expuso, abrió sus cuentas en redes sociales y le dieron tan duro que dijo, ya me limito a utilizar Twitter o Facebook solo para poner cosas ultra profesionales, frías, sin comentarios, porque todos tenemos nuestro corazoncito. Yo lo que pasa es que tengo coraza y no quiero que tres personas tengan más poder sobre mí que 95. Entonces yo lo que más recibo es, sin lugar a dudas, es muy buenos comentarios, no tanto por mi labor. A mí lo que más me maravilla y me ilusiona es que la gente me diga que los he animado a trabajar por ser mejores profesionales, o que le he dado relevancia a nuestra profesión, o que le he dado, yo siempre que puedo, en televisión, por ejemplo, en los programas, siempre eso, sé que tú eres traductor, siempre intento que se sepa que yo soy traductor y hablar de nuestra profesión y dignificarla. Eso es para mí el mejor pago. Y hay mucha gente que lo comenta y prefiero quedarme con eso. Con los haters, lamentablemente no hay otra cosa que paraguas, denunciar, nunca, y si hay un consejo que le puedo dar a cualquiera que tenga algún tipo de troll o hater detrás, es que jamás lo alimentes. Es como los gremlins. No les eches agua porque es que no hay manera. O sea, un hater, la única manera que hay de alimentarlos, y con eso yo he logrado parar a algunos, es precisamente como son gente que en realidad lo que quieren es, de una manera muy perversa, captar tu atención. Yo algunos haters me los he llevado a privado
y les he dicho, oye, pues tienes razón en lo que dices, pues nunca no lo había visto de esa manera, porque además en el fondo puede que alguno haga algún comentario que tenga razón, pero lo hace de una manera tan brusca y tan maleducada o tan violenta que lo invalida. Pero yo intento aferrarme a ese lado humano, a ese resquicio, si queda algo de resquicio de empatía con esa persona, y me la intento traer a mi lado, y he logrado sacar a la luz a algunos haters y convertirlos en personas, no que estuvieran de mi lado, pero al menos que no siguieran dándome caña, ¿no? A mí o a otro incluso. Pero si no, en principio, no alimentarlo. Porque la verdad que es una lástima un montón de gente que uno ve que arranca con proyectos nuevos, con cosas interesantes, y siempre va a haber alguien, como vos decís, en algún lado que va a decir, esto me parece tal cosa, me parece tal otra. Y bueno, o sea, vos en los casos que hablabas de gente que dejó las redes sociales, también esa gente dejó de, por ejemplo, no sé, presentar en congresos o cosas por el estilo, o solamente dejó de exponerse en las redes. No, incluso en congresos, ¿eh? Gente que, ya, por eso a mí, todos conocemos algunas cuentas que ha habido en redes sociales que se dedicaban a criticar a otros traductores o simplemente publicaciones sueltas, y me da especial rabia cuando alguien joven que está en la carrera o que está saliendo, de repente se le critica. Por ejemplo, ha habido esta moda de criticar a la gente joven que pone en blogs y habla. Y digo, ¿qué pasa? ¿Nadie ha tenido 20 años nunca o qué? O sea, cuando tú tenías 20 años eras una persona ecuánime, moderada, que nunca decía nada por encima del tono adecuado, que nunca era osado. Pero bueno, ¿esto qué es? Lo que pasa es que, es lo que digo yo, si con 20 años yo llego a vivir la época de los blogs, habría sido el tío más osado y más atrevido del mundo y habría hecho un montón de barbaridades. Entonces, dejemos que la gente, darle un poco de chance para que se equivoque, para que sea osado, pero mientras no haga daño, o sea, Claro. pues sí, efectivamente, tienes 22 años y estás pontificando sobre traducción y no tienes mucha experiencia, pues sí, pero yo lo miro y digo, bueno, pero está intentando contribuir a su manera, o sea, no solo no me parece criticable, sino que me parece encomiable. Entonces hay gente que dice, aquí vienen aquí cuatro, sobre todo la gente que se mete con los más jóvenes, eso me da especial rabia, porque creo que es injusto. Yo sé, quiero hablarte bueno, pues un poquito del mercado de la traducción audiovisual. Bueno, más bien quiero que nos hables tú. Que como bien sabes, el mercado de la traducción audiovisual pues ha vivido sus altibajos a lo largo de los últimos 10 20 años, sobre todo en España, con alguna que otra huelga de doblaje y demás. Entonces, pues yo quería preguntarte un poquito cómo ves el mercado de la traducción audiovisual en España actualmente y, bueno, si ves posible que actualmente los traductores puedan dedicarse de forma exclusiva a la traducción audiovisual. Y luego, aparte, también si recomiendas hacerlo o no. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, empezando por lo último, yo tengo varios amigos, colegas que se dedican exclusivamente a la traducción audiovisual, pero reconozco que no viven todo lo bien que deberían. Ajá, Es ajá. decir, tienen que trabajar mucho para poder dedicarse solo a la traducción audiovisual. Y en general son gente buena, de mucha confianza de ciertos estudios y tienen garantizado un volumen, pero como ya sabemos, igual que en cualquier otra especialidad, como no tengas más o menos seguro una entrada de volumen periódica, cualquier especialidad, no solo la audiovisual, es un poquito peligrosa. Yo siempre pienso que es una magnífica especialidad para que complemente otras. Y yo creo que en general, no solo por la cuestión económica, sino porque como casi todos nos dedicamos a varias cosas, es lógico que lo compatibilices. Pero de hecho yo el dedicarme a otras especialidades también me permite a lo mejor eh, aceptar encargos de traducción audiovisual que a lo mejor no son tan rentables como otros de traducción técnica, pero me producen mucho placer porque son, por ejemplo, hace poco he traducido una serie de documentales sobre fotografía y eran unos documentales magníficamente producidos y para mí es un alivio y es levantarte por la mañana con muchas ganas frente a la traducción que tengo que hacer por la tarde, que es de una máquina, ¿no? Entonces creo que como complemento y está muy bien, incluso psicológicamente creo que está muy bien porque te airea un poco, te hace cambiar de aires, te hace cambiar un poco el ritmo, el planteamiento, tu manera de trabajar, ¿no? Ujú. El mercado, yo creo que efectivamente el mercado de audiovisual, no nos vamos a engañar, precisamente cada vez hay más volumen, pero al mismo tiempo cada vez hay más oferta y demanda. Entonces es como que se ha desparramado, como si abres un tarro de mermelada encima de una mesa. Entonces, curiosamente hay mucho trabajo, pero también hay más agentes interesados en el trabajo y las tarifas, precisamente como se ha vulgarizado un poco el trabajo, no es tan exclusivo, no es
4 canales que encargaban 20 cosas, sino que ahora son 100 canales que encargan 200 cosas, Claro. pues obviamente se ha repartido más tanto el trabajo como las tarifas, ¿eh? Pero creo que ahora hay muchas oportunidades, desde subtitulación para sordos, subtitulación normal, doblaje. Muchas empresas están entrando en el audiovisual para subtitular o doblar vídeos de empresa que antes ni siquiera se planteaban. Hay mucho trabajo, por ejemplo, en el sector corporativo, con clientes directos que podemos encontrar por ahí. Muchas producciones propias, mucho material directamente para internet, muchísimo en YouTube, canales así. Entonces creo que estadísticamente es una obviedad, ha aumentado muchísimo la oferta, pero también obviamente está la demanda y el mercado un poco se autorregula. Y generalmente, lamentablemente, el mercado se suele autorregular un poco a la baja, ¿no? Por eso digo que como complemento creo que está bien, como exclusivo, la gente que yo conozco que vive exclusivamente de esto tiene que estar hasta arriba de trabajo. Claro. Muchas gracias, José, por darnos este ratito. Bueno, ya ratito se hizo bastante largo, pero bueno, gracias por estar y sos el primer invitado de este nuevo programa que tenemos en YouTube, así que gracias de verdad. No, la verdad es que ha sido un honor, para mí es un placer además, y este tipo de cosas son las que también hacen que me guste esta profesión, el poder compartir con colegas de todo el mundo nuestras impresiones. Creo que la información es poder y el hecho de que comuniquemos este tipo de cosas es impresionante. Es una de las cosas que hace que me guste mucho dedicarme a la traducción. Y repetir además, y me gustaría rematar con un mensaje positivo, de esta profesión se puede vivir bien y se puede, además, siempre lo digo y lo repito, pocas profesiones como esta hacen que crezcas tanto como persona y como profesional a medida que la practicas. Es decir, somos curiosamente personas que estamos obligados a volvernos más cultos y más completos cuanto más trabajamos. Así que todas las profesiones son dignas, pero esta es realmente excepcional. Así que muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y es un honor ser el primero. Claro que sí, José. Esperamos volver a tenerte en alguna otra ocasión. Ya te iremos contando. Muchas gracias, José. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande, José. Nos vemos. Bueno, pues hasta aquí este programa de The Translation Show, en el que hemos tenido la gran suerte de poder entrevistar a José Castro, que nos ha dado una entrevista muy, muy intensa, muy sincera, con trucos, con confidencias, un poquito de todo. Dami, no sé qué te ha parecido la entrevista. La verdad que un placer enorme poder contar con José en la primera entrevista y también lo que logramos de poder llevarlo por el mundo íntimo. La verdad que eso fue muy bueno, que poder escucharlo de ese lado, que quizás no siempre se lo escucha de esa manera, así que fue un placer para nosotros que ese sea nuestro primer entrevistado y cómo surgió esta entrevista. Así que nada, chicos, pues si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si todavía no estáis siguiendo el canal, pues creo que ya estáis tardando en seguirnos. La semana que viene esperamos traer contenido a la altura de este vídeo. Lo vamos a dejar así un poco en el aire, ¿no, Damián? Todavía vamos a ver sorpresa. qué nos dicen la las semana misas. próxima es sorpresa. Lo que sí le podemos ir adelantando es que ya tenemos muchas entrevistas pautadas muy interesantes, así que pero también, Rafa, la gente nos va a pedir noticias. La gente le encantó las noticias, le gustó que habláramos de ese tema, así que ya tenemos muchas más para comentar para el próximo programa. Si quieren, pueden dejar en los comentarios también noticias para si quieren que comentemos sobre esos temas o preguntas o lo que tengan ganas, que nosotros, si podemos, con gusto lo analizaremos, lo trataremos para que todos queden contentos. Claro que sí, porque al final el cliente manda, el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad que sí, también? En este caso nuestros clientes son nuestros suscriptores. Bueno, chicos, pues nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.